¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del quinto año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la unidad 4 del curso de geometría, el cual titula Cono. Empecemos. Superficie cónica. En la figura se aprecia una superficie cónica, la cual se genera o se forma al desplazar la recta generatriz sobre una línea curva coplanar llamada directriz, manteniendo un punto fijo de la generatriz llamado vértice. Además, los elementos principales de la superficie cónica son el vértice, la directriz y la generatriz. Cono. Es aquel sólido limitado por una superficie cónica y un plano secante a dicha superficie que no contenga el vértice. En la figura se muestran dos ejemplos de cono, los cuales están formados por una superficie cónica y una base. Los elementos del cono son el vértice, la generatriz, la altura h y la base representada por la región de color verde. Clasificación del cono. El cono se clasifica de acuerdo con la ubicación del pie de su altura en oblicuo y recto. Cono recto es aquel cono cuyo pie de la altura coincide con el centroide de la base. En la figura se muestra un cono recto, porque el pie de su altura coincide con el centroide G de la base. Cono oblicuo es aquel cono cuyo pie de la altura no coincide con el centroide de su base. En la figura se muestra un cono oblicuo porque el pie de la altura del cono no coincide con el centroide G de la base. Cono de revolución. También conocido como cono circular recto, es aquel que se genera al hacer girar una región triangular rectangular alrededor de un eje que contiene a uno de los catetos del triángulo rectángulo. En la figura se muestra un triángulo rectángulo cuyos catetos miden r y h y su hipotenusa mide g. Si hacemos girar el triángulo rectángulo 360 grados alrededor de un eje que pase por uno de sus catetos, se obtiene un cono de revolución, cuya altura mide h, su generatriz mide g y el radio de su base mide r. Luego, en los siguientes recuadros se muestra cómo hallar el área lateral, el área total y el volumen del cono de revolución. También se cumplirá la siguiente relación entre su generatriz, altura y radio de la base. Conos semejantes. En un cono, al trazar un plano secante a la superficie lateral y paralelo a la base, se determina un cono parcial y semejante al cono dado, cuya base es la sección determinada por el plano secante. En la figura se muestran dos conos semejantes, cuyas bases están representadas por las regiones sombreadas. El cono menor tiene una altura h minúscula, una generatriz g minúscula y un radio de la base r minúscula. Y el cono mayor tiene una altura h mayúscula, una generatriz g mayúscula y un radio de la base r mayúscula. Como son conos semejantes, se cumplirán las siguientes proporciones que relacionan a los radios de sus bases, proporciones que relacionan a las áreas de sus bases y las siguientes proporciones que relacionan a los volúmenes de los conos semejantes. Tronco de cono. Es aquella porción de cono comprendida entre la base del cono y la sección determinada por un plano secante paralelo al plano de la base. En la figura se muestra un tronco de cono, cuyas bases están representadas por las regiones sombreadas. Esta región me indica la base superior, cuya área mide B, y esta otra región me representa la base inferior, cuya área mide A. Además, H me indica la altura del tronco de cono. Luego, en el siguiente recuadro se indica cómo hallar el volumen del tronco de cono, desarrollo de la superficie lateral y un tronco de cono de revolución o tronco de cono circular recto. En la figura se muestra un tronco de cono de revolución, cuyas bases son círculos, por ello también se le denomina tronco de cono circular recto. La base superior es un círculo de radio r minúscula y la base inferior es un círculo de radio r mayúscula, además que es la generatriz del tronco de cono circular recto. Luego también se indica el desarrollo de la superficie lateral del tronco de cono de revolución representada por la región sombreada. Finalmente, en los siguientes recuadros se indica cómo hallar el área total y el área lateral del tronco de cono de revolución. Y en este otro recuadro se indica cómo hallar la medida del ángulo de desarrollo beta. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Calcula el área lateral de un cono recto de revolución si el segmento mediatriz de una de sus generatrices limitada por la altura del cono mide 4 metros y la altura de este sólido mide 10 metros. Resolvamos. Dibujamos el cono recto de revolución, cuya altura por dato mide 10 metros. Además, el radio de la base mide R y su generatriz mide G. A mí me piden hallar el área lateral del cono recto, cuyo valor es igual a pi por R por G. Por dato me indican que el segmento mediatriz MN de la generatriz AC mide 4 metros. Además, por ser mediatriz, se cumplirán dos propiedades. La primera es que la mediatriz divide el segmento AC en dos segmentos iguales. Y la segunda es que la mediatriz forma 90 grados con dicho segmento.
Luego se observa que los triángulos rectángulos NMA y el triángulo rectángulo CBA son semejantes porque sus ángulos internos son iguales. Entonces se cumplirá la siguiente proporción por la semejanza de dichos triángulos. G medios es a 10 como 4 es a R. Por lo tanto, se obtiene que G por R es igual a 80. Luego reemplazamos en 1 y obtenemos que el área lateral va a ser igual a 80 pi metros cuadrados. Ejemplo de aplicación 2. Hay el volumen de un cono equilátero si se conoce el radio R de la esfera inscrita en él. Resolvamos. Por datos me indican que una esfera de radio R está inscrita en un cono equilátero. Sabemos que en un cono equilátero se cumple que su generatriz va a ser igual al diámetro de su base. Es decir, en la figura se cumplirá que el triángulo AS va a ser equilátero. Entonces sus ángulos internos medirán 60 grados. Luego, a mí me piden hallar el volumen del cono equilátero, el cual se calcula como 1/3 del área de la base por la altura. Es decir, yo tengo que hallar la altura del cono y el radio de la base en función del radio de la esfera inscrita. Para ello trazamos la altura EM del cono. Como pasa por el centro, también será bisectriz. Es decir, estos dos ángulos medirán 30 grados. De la misma forma, CO va a ser bisectriz. Entonces, estos dos ángulos medirán 30 grados. Se observa entonces que el triángulo rectángulo OMC es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, donde la relación de sus lados ya son conocidos. Si OM mide R, entonces su hipotenusa medirá 2R y su otro cateto medirá R por raíz cuadrada de 3. Luego, en el triángulo EOC se observa que es isósceles, entonces los lados opuestos a los ángulos iguales serán iguales. Por lo tanto, el lado EO también medirá 2R. Por lo tanto, la altura EM del cono medirá 2R más R, es decir, 3R. Finalmente, el volumen del cono va a ser igual a 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base será pi por mc al cuadrado por su altura, que es EM. Reemplazando, obtenemos que el volumen del cono equilátero sería igual a 3pi por R al cubo. Finalmente, para seguir resolviendo más ejercicios del tema 2, vayan a su libro de actividades y ubíquenlos entre las páginas 116 y 121. Muchas gracias.